¿Qué pasaría si un día entras a una tienda para hacer un regalo y sales convertida en una sospechosa? Ella solo quería ver un collar. Pero para ellos, por su vestido simple, por sus sandalias planas y su cara sin maquillaje, era basura, no una clienta, no una mujer, solo una amenaza envuelta en lino blanco. En menos de media hora, la humillación pública se convirtió en espectáculo. Clientes riendo, empleados murmurando, y ella, con su dignidad intacta, aguantando cada golpe como si no doliera. Lo que no sabían es que su silencio valía más que todo el oro de esa boutique. Y que el hombre que venía a buscarla no era cualquiera. Era el hombre que podía destruir imperios. Con solo una llamada. El sol de Beverly Hills brillaba con indiferencia mientras Claire Monroe empujaba las puertas de cristal de Dealumiere. La joyería más exclusiva de Rodeo Drive. Vestía un simple vestido de lino blanco. Limpio pero sin forma. Como salido del fondo de un armario de alguien que no buscaba atención. Sus sandalias eran planas. Sus uñas sin pintar. Y su bolso, una tote bag de tela, colgaba ligera sobre su hombro. Dentro, solo tenía un cuaderno, una pluma, y una vieja foto de boda con su esposo. Blake. Claire no necesitaba joyas para brillar. Tampoco buscaba validación. Había dirigido una fundación. Había vivido en silencio una fortuna que muchos soñaban. Y había aprendido que el lujo no siempre viene en cajas con lazos dorados. Hoy, sin embargo, había entrado con una intención clara. Ver un collar de diamantes rosas. Un regalo para celebrar 10 años de amor verdadero. Un símbolo de todo lo que habían construido juntos. Pero lo que encontró fue otra cosa, algo más cortante que un diamante. El juicio de quienes creen que solo lo visible merece respeto. El reflejo en las puertas de cristal mostraba a una mujer de elegante sencillez, Claire Monroe. Vestida con un modesto vestido de lino blanco que rozaba sus rodillas. Sandalias planas que apenas susurraban sobre el mármol y un bolso de tela al hombro. Nadie imaginaba que bajo aquella apariencia discreta latía el orgullo de quien, en otro tiempo, había guiado con mano firme una fundación y recogido sonrisas donde solo había escasez. Nadie, salvo ella misma, al cruzar el umbral de Dealumiere. El silencio se hizo denso, casi pesado. Cada paso de Claire resonó como un pulso en la sala. Un murmullo contenía la respiración de mesas llenas de copas de champán. Espejos opulentos y exhibidores repletos de diamantes y zafiros. Un murmullo que, en menos de un instante, se tensó como un arco a punto de romperse. Vanessa, la asesora de ventas, alzó la vista desde el mostrador. Su mirada no buscó el valor de la cartera de Claire, sino el valor de su apariencia. El ceño levemente fruncido y la sonrisa forzada fueron como un disparo de desprecio. A su lado, Ethan dejó de pulir un anillo y apoyó el codo, con aire de cazador satisfecho. Claire avanzó con calma, sintiendo en su nuca el peso de esos ojos evaluadores. Recordó entonces la primera vez que sintió ese mismo juicio, en una boutique de su infancia. Cuando la señalaron como la niña con zapatos remendados, y le cerraron la puerta en la cara. El dolor de aquella memoria palpó en su garganta como un nudo de reproche. Se acercó al estuche central, donde un collar de diamantes rosados descansaba bajo un foco puntual. La pieza resplandecía como un sueño prohibido. Claire inhaló el aire perfumado, tratando de ignorar la creciente opresión. Pero el eco de una voz surgió cerca de sus hombros. ¿De verdad crees que puedes permitirte esto? La voz de Diana Voss, envuelta en piel de bisón y un aroma de vanidad, cortó el aire. Un grupo de clientes se giró al unísono.
Sus miradas gélidas se clavaron en Claire con la ferocidad de cuchillas ocultas. Una risa ahogada estalló cuando Diana tosió con falsa cortesía. Debe de ser un estorbo. No parece una compradora. Cada palabra se alojó en el pecho de Claire como un golpe. Su pulso se aceleró. Sintió como el rostro se le encendía en un vínculo entre el orgullo herido y la rabia contenida. La sala, vestida de lujo, olía a desdén. No era solo una cuestión de dinero. Era un juicio contra su identidad. Su valor humano. Claire apretó con fuerza las costuras de su vestido, notando la tela enrojecida por el roce de sus dedos. Por un instante, la visión de su boda con Blake, risas compartidas frente a un altar primaveral, la reconectó con su fortaleza interna. No estaba allí para humillarse. Estaba allí para un regalo de amor. Un símbolo de un trayecto compartido. Pero la tormenta de «mira esa pobretona» ya había arrancado sus primeras gotas de crueldad. Un guardia, con la mirada impasible, se adelantó y, con voz seca, exigió ver lo que había en su bolso. El simple acto de obedecer aquella orden fue una victoria mínima contra la vergüenza pública. Claire abrió lentamente la tote bag. Un cuaderno. Un bolígrafo. Nada más. Su calma de alabastro se mantuvo firme mientras el guardia asintía con desdén. Regresando a su puesto. Pero en el corazón de Claire surgió una determinación inesperada. No permitiría que su dignidad siguiera enterrada bajo el peso del juicio ajeno. Y así, bajo las luces que antes parecían encerrar ella en una vitrina de desvalor, algo empezó a agitarse en su interior. Una chispa de justicia aguardaba su momento para estallar. Mientras Claire recuperaba la compostura tras la humillación inicial, un murmullo afilado rasgó el aire como un filo invisible. Diana Voss, con su abrigo de bisón y tacones que retumbaban con arrogancia, se inclinó junto a Vanessa y susurró lo suficiente fuerte para que Claire lo escuchéis. ¿Crees que esa señora cree que somos tontas? El comentario rebotó en las paredes de mármol y llegó hasta los oídos de Claire como un vendaval helado. Sintió cómo cada sílaba calaba en su carne, reavivando cicatrices de anteriores rechazos. Las risas de las mujeres ataviadas en Chanel y Gucci brotaron como una cascada de veneno. Cada carcajada era un latigazo, recordándole cuántas veces había sido catalogada improbable o indigna simplemente por su apariencia. Entonces, susurraron la acusación más degradante. Mira su bolso, seguro trae algo escondido para robar. En ese momento, Ethan Cole, con la mirada de un depredador acechando a su presa, se adelantó. Claire notó el clic de su radio y el leve desplazamiento de su placa. Sintió que su sangre se helaba mientras él le pedía, con tono acusatorio: «Señora, necesito revisar su bolso». El mundo se detuvo. Un silencio expectante, tan denso que permitía escuchar el zumbido lejano de la música clásica. Las cámaras del local se giraron, enfocándola. Cámaras de prensa, móviles de los clientes, los pulgares inquietos listos para capturar cada segundo de su humillación. Un recordatorio digital que, en los próximos minutos, se convertiría en viral. Claire tragó saliva y, con una serenidad templada por la indignación, abrió su tote bag. Descubrió, frente a las retinas sedientas de escándalo, un cuaderno, un bolígrafo y una foto de su boda. Nada más, nada que justificara la crueldad que la rodeaba. Ethan asintió secamente y dio un paso atrás. Pero el daño ya estaba hecho. La grabación se transmitió en directo a través de un dron social, Instagram Stories, TikTok, Twitter. Apareció el hashtag ShopThief deslizándose por la pantalla.
Cada comentario latía con desprecio. Pobretona en Rodeo Drive. Deberían alquilarle un armario moteado de polvo. Me pregunto si tiene tarjeta de débito. El teléfono de Claire vibró con una cascada de notificaciones. Imágenes de su bolso abierto. De su rostro impasible. De las miradas burlonas. Sintió un temblor en el estómago. Una mezcla de ira y tristeza tan intensa que le cortaba el aliento. Quiso gritar que era injusto. Que era más que sus apariencias. Pero no tenía voz. Pues un coro de «Mírala. Ladrona», se alzaba cada vez más fuerte. En un rincón del salón. Una empleada novata desvió la mirada. Presa del dilema moral. Sabía que podía intervenir, desafiar a sus superiores y defender a Claire. Pero el miedo al despido le cerraba la garganta. En sus ojos, Claire vio el reflejo de su propia soledad. Una injusticia silenciada que pedía gritos de auxilio. Algunas clientas mostraron sus teléfonos a otras. Señalando con júbilo. Empresarios grababan con disimulo. Preparados para largar el vídeo en sus canales privados. Esa misma tarde, uno de los clips ya había superado las 20.000 vistas. Y los comentarios se agolpaban como langostas hambrientas de escándalo. En medio de esa avalancha de crueldad, Claire sintió una chispa prenderse en su interior. La certeza de que no podía permanecer callada ni sumisa. Cada mirada fría, cada dedo acusador, cada clic de cámara se transformó en un bloque de granito que, al acumularse, construía el camino hacia su venganza justa. Con un último pulso de valor, Claire recogió su bolso, alzó la barbilla y se dirigió a la salida. Sus pasos resonaron con determinación. Una promesa muda de que aquel juicio despiadado no quedaría impune. Y así, mientras cruzaba el umbral, dejó atrás ecos de risa y miradas de desprecio, preparándose para el momento en que el mundo conocería la verdad. Claire Monroe se sentó en un pequeño café contiguo, el viento meciendo apenas las hebras de su vestido de lino blanco. El murmullo lejano de la boutique quedó atrás, pero el eco de las risas y los cuchicheos permanecía tan vivo como un tatuaje en su memoria. Frente a ella, una taza de espresso humeante temblaba ligeramente, reflejando la fragilidad de su calma exterior. En el silencio entre sorbo y sorbo, las imágenes la asaltaron. La forma en que Vanessa inclinó el mentón con desdén. La carcajada ahogada de Diana Voss. El destello hambriento de las cámaras. Cada uno de esos rostros brillaba con el fulgor de la crueldad. Y Claire sintió el peso de cada reproche depositado sobre sus hombros. Sin embargo, bajo la aparente vulnerabilidad, algo latía con fuerza. La certeza de que ella no era quien ellos creían. En su bolso de tela, junto al cuaderno de notas, llevaba un pasaporte con sellos de Ginebra, Londres y Nueva York. Pruebas de un pasado como directora de una fundación internacional. Sabía hablar 5 idiomas. Había orquestado proyectos millonarios para erradicar el hambre infantil. Y más importante aún, guardaba en su interior el recuerdo de lucir aquel mismo collar rosa frente a un público entregado. Años atrás, en un auditorio de Viena, Claire deslizó la mano bajo la mesa y acarició la foto de boda con Blake. 2 almas cuyas risas se habían entrelazado en una pequeña capilla de Provenza. Él, un genio de los negocios que prefería mantenerse en la penumbra mediática. Había encontrado en ella no solo a una esposa, sino a una socia de sueños. Ella, a su vez, descubrió que su fortuna nunca había sido un cheque sin rostro, sino el fruto de una alianza basada en el respeto mutuo y la lealtad. Un suspiro se escapó de sus labios. No necesito demostrarles nada, pensó, mientras la canción suave del local evocaba un vals melancólico.
Pero la herida de la humillación picaba con un fuego persistente. Sabía que su silencio, lejos de salvarla, podía convertirse en complicidad con la injusticia. Sacó el móvil y marcó el número de Blake. Al otro lado, su voz profunda resonó como un refugio. ¿Todo bien, amor? Claire inspiró hondo, jugando con la punta de su servilleta. Hoy descubrí cuán rápido desprecian a alguien por un vestido, y cuán lento reaccionan cuando se dan cuenta del error. Silencio breve. Luego, su tono se endureció con ternura. Estoy en la puerta. Ven pronto. Guardó el teléfono y se puso de pie. Al cruzar la calle, cada mirada que posaba en ella ya no era una daga, sino una promesa. La promesa de una verdad más poderosa que cualquier prejuicio. La brisa del atardecer acarició su rostro mientras se encaminaba hacia Dea Lumière. No como la víctima de un espectáculo cruel, sino como la mujer cuyas cicatrices estaban a punto de convertirse en su fuerza. En el horizonte, un coche negro aparcó. Sus faros alumbraron el camino. Una figura descendió. Imponente y sigilosa. Claire alzó la barbilla, sintiendo el pulso de la justicia en sus venas. El segundo acto estaba por comenzar. Las puertas de Dea Lumière se abrieron de par en par con un sonido hueco. Como un presagio, el murmullo tras las vitrinas se detuvo al instante cuando Blake Monroe descendió de su Rolls-Royce Phantom. Sus pasos, firmes y silenciosos, resonaron contra el mármol pulido. No era el típico magnate que busca ostentar, era un juez implacable que reclamaba justicia. Claire, aún con el corazón a mil, lo vio atravesar la sala. En sus ojos grises se mezclaron la gratitud y el temor. ¿Hasta dónde llegaría su esposo para defenderla? Cada latido le recordaba las veces que había creído imposible ganar este duelo de vanidades. Pero esa impresión se desvaneció cuando Blake alzó la mirada y, sin alzar la voz, pronunció su primera sentencia. ¿Sigue trabajando aquí la encargada que ofendí o con acento agudo a mi mujer? El vacío que dejó el silencio fue más cortante que cualquier reproche previo. Vanessa se aferró al mostrador. Su voz tembló. Señor Monroe. Yo no quería ofender. Blake ladeó la cabeza, como observando un insecto herido que aún osaba tambalearse. Ofenderla fue solo el comienzo. ¿Cuál es el siguiente paso de su trato VIP? Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Claire al escuchar la crudeza sutil de esas palabras. No obstante, sus emociones ya no eran remordimientos, sino el preludio de una victoria largamente gestada. Su mente retrocedió a cada vez que había reprimido su voz para evitar crear escándalo. Hoy ese silencio se convertía en testimonio de fuerza. Ethan Cole trató de interceder, alzando un catálogo de joyas chamuscado por la tensión. Señor, tal vez prefiera ver otras piezas. Pero Blake no apartó la mirada. ¿Otras piezas? Mi esposa solo buscaba un gesto de cariño. No merecía su desprecio. La sala retumbó con un eco de culpabilidad. Clientes de chaqué y vestidos de gala bajaron la vista. Sus móviles se deslizaron sin querer a los bolsillos. En sus rostros de pasarela surgió el pánico. La ludopatía de su crueldad había encontrado su contrapartida. Claire se adelantó un paso, erguiendo el mentón con una dignidad que empezó a arder en su interior. Sostuvo la mirada de Mr. Duca, el propietario, que apresuradamente emergió de la trastienda. Señora Monroe. Ella alzó la voz, clara y sin reproches fingidos. No necesito su permiso para existir aquí. El impacto fue instantáneo. Blake hizo un gesto leve y la gerente, sin mediar palabra, tecleó en su tablet, el sonido de correos saliendo, de donaciones volteadas y concesiones canceladas inundó el aire. En un susurro que parecía un trueno, Blake anunció,
Cualquier colaboración futura con Dea Lumière quedará suspendida. Mi apoyo financiero se desvía a quienes respeten la dignidad ante el lujo. Las luces brillaron con una intensidad distinta. Ya no eran focos de opulencia, sino faros que exponían la descomposición de su humanidad. Claire sintió cómo se deshacían los muros que la habían aprisionado en vergüenza. Cada cliente, cada empleado, comprendió que el verdadero poder no estaba en las vitrinas, sino en la voz de quien se niega a ser invisible. Con un último intercambio de miradas, Claire y Blake unidos como dos pilares, se selló el veredicto definitivo. La multitud, enmudecida, asistió al alzamiento de una nueva forma de justicia. Aquella que nace cuando el agraviado se alza con silencio y se arroja a las manos del que nunca duda en defenderlo. Los muros de mármol de Dea Lumière aún brillaban cuando la grabación de Blake y Claire inundó las redes sociales. Primero fueron unos pocos cientos de reproducciones, en cuestión de minutos. Millones de ojos observaban cómo un linchamiento social se transformaba en un acto de justicia. El hashtag #DiamondJustice ascendía en las tendencias de Twitter, Facebook y TikTok, como un faro para quienes habían callado demasiado tiempo. En un pequeño piso de Barcelona, una profesora de instituto llamada Marta López tembló al oír el tintineo de notificaciones. Durante años, había soportado miradas de desprecio en su propio trabajo. La señalaban por su uniforme gastado y la acusaban de no encajar en una escuela selecta. Pero aquella mañana, al ver el vídeo de Claire con sus mismas sandalias planas y su misma dignidad herida, comprendió que no estaba sola, con lágrimas rodando por las mejillas. Escribió en un hilo que reivindicaba su derecho a ser maestra y a ser respetada. Poco después, la pantalla de Claire emergió en directo. CEO. Influencers y periodistas preguntaban a Blake cómo defender a su esposa contra esa marea de crueldad. Él respondió con mesura, devolviendo el foco a quienes denuncian el odio en apariencia. No se trata de un collar. Se trata de querer tener un mundo donde nadie tema ser juzgado por su ropa. Cada palabra resonaba en los corazones de quienes se sentían despreciados. Las historias afloraron. Un estudiante de Milán expulsado de una gala por su abrigo usado. Una diseñadora de Estambul rechazada en un desfile por no llevar joyas. Todas compartían el mismo dolor silenciado. Los vídeos de esas injusticias pasadas se remontaron y circularon junto al de Claire, tejiendo una red de empatía global. Mientras tanto, en el perfil de Dea Lumière, los me gusta caían en picado y los comentarios se llenaban de ira. ¿Cómo pueden mirar a otro ser humano con tanto desprecio? Aprendan lo que es la verdadera elegancia. Incluso viejos clientes, atrapados en la culpa, publicaron disculpas públicas, borraron stories antiguas y clamaron por un cambio real en el sector del lujo. Claire, en su hogar, observaba cómo su teléfono ardía con notificaciones de mensajes de aliento. Artistas, activistas y mujeres de todo el mundo le agradecían por alzar la voz sin levantar la voz. Sentía una extraña mezcla de alivio y responsabilidad. La humillación que ella vivió se había convertido en el impulso para que muchos encontraran valor para hablar. En las calles, periodistas tomaron sus micrófonos para entrevistar a víctimas de discriminación por vestimenta, generando reportajes que mostraban el lado oscuro de la exclusividad. Abogados iniciaron demandas colectivas contra Dea Lumière por prácticas discriminatorias. En un magnético evento online, miles se conectaron para compartir testimonios y exigir la creación de protocolos inclusivos en tiendas de alto nivel. Así, en cuestión de horas,
La cruel carcajada de ese día se transformó en un clamor por la justicia. La viralidad no solo expuso la hipocresía del lujo, sino que encendió la chispa de un movimiento, el de los que habían sido silenciados por el miedo al rechazo. Y mientras el mundo escuchaba al fin sus voces, Claire supo que no bastaba con haber reivindicado su dignidad. El próximo paso necesitaba canalizar esa energía colectiva en algo permanente. El sol de la mañana acariciaba las hojas de los naranjos que flanqueaban la sede de Lumière Fund. La organización nacida del escándalo en Dea Lumière. Frente a su nueva oficina de fachada sencilla, Claire Monroe observó cómo un grupo de mujeres se reunía con ilusión. Llevaban ropas ordinarias, sin etiquetas que las definieran. Pero en sus miradas brillaba la esperanza. Al atravesar las puertas, Claire sintió que la levedad de su vestido de lino blanco se convertía en el estandarte de una transformación sin retorno. Cada paso dentro de la sala de conferencias despertó aplausos moderados, pero cargados de reconocimiento profundo. Nosotras también fuimos señaladas, dijo Marta López, la profesora de Barcelona, con la voz entrecortada. Su testimonio fue el primero de muchos: enfermeras, diseñadoras, secretarias, todas compartiendo la misma herida. Con cada historia, el peso de la humillación dio paso a un latido colectivo de solidaridad. Claire tomó la palabra sin estridencias, con la serenidad que solo da la convicción. Lino blanco fue lo que me señalaron. Pero también es lo que llevo puesto hoy. Como símbolo de honestidad, nuestra organización destina 12 millones a programas de apoyo legal y psicológico para quienes han sufrido discriminación por su apariencia. No serán casos aislados. Será un cambio estructural. Mientras pronunciaba esas palabras, sentía el nudo en el pecho disolverse. Su voz, antes contenida por el miedo, ahora vibraba con la fuerza de un torrente liberado. El aula se inundó de susurros de aprobación y miradas cómplices. Las mismas miradas que en otro tiempo habrían evitado el contacto visual. En un lateral, Laia, la asistente de Blake, proyectó imágenes de los primeros proyectos. Talleres de autoestima en barrios marginados. Asesoría para quienes enfrentan despidos injustos y una línea telefónica 24/7 de emergencia para denunciar abusos. Un mapa de Europa y América Latina se llenó de puntos rojos que señalaban cada iniciativa en marcha. Eran testigos vivos de cómo la historia de una injusticia podía volverse motor de cambio. Claire recordó los momentos más crudos. El repelente, tomé el autobús. Lanzado por Diana Voss, la fría instrucción de revisar su bolso, el zumbido implacable de las cámaras. Cada uno de esos instantes se transformaba ahora en un escalón de triunfo. La humillación se había convertido en la victoria de la dignidad colectiva. Al concluir su intervención, un silencio solemne colmó la sala. Entonces, los aplausos estallaron como una ola de afecto verdadero. De aquellos que aplauden sin máscaras. Clara dejó el micrófono y caminó hacia el ventanal, fuera. El bullicio de la calle era el pulso de un mundo que empezaba a escuchar a los silenciados. En ese instante, supo que el regalo más valioso no era el collar de diamantes rosas, sino el tejido de historias que, entrelazadas, habían forjado una red de justicia. Su metamorfosis no dependía de lujos ni apariencias, sino de la fuerza de quienes habían decidido alzar la voz. Claire volvió a su escritorio. Abrió su cuaderno de lino y anotó un mensaje simple pero poderoso. La verdadera elegancia reside en la valentía de ser uno mismo. Mientras el reloj marcaba la hora de cerrar, salió al patio trasero. Blake la esperaba junto a un rosal en flor. No necesitaban anillos ni corbatas.
solo un abrazo sincero bajo el cielo abierto. Su renacer, vestido de lino y dignidad, se proyectaba más allá de cualquier vitrina. El mundo había comenzado a cambiar.